Bueno, no, la literatura es toda la misma. Hay un símil que es de Quiñones, que decía que si la literatura era whisky, la poesía era whisky solo, el cuento era whisky con hielo y la novela whisky con agua. El cuento es una idea, la novela es una sucesión de ideas, esto es mío. El cuento es un relámpago, una iluminación. La novela es una compleja arquitectura. El cuento, diríamos que si fuese con la metáfora de la luz, con el cuento yo, el relámpago, veo el valle un momento y realmente me quedo imaginándolo. Y con la novela yo realmente intento encender focos para que veamos lo que hay en ese valle. El cuento es una, como te digo, el cuento es una sucesión, el cuento es cantar a capela. Y la novela es una sinfonía con una orquesta filarmónica y encima, si la quieres hacer como que seas malditas, metes instrumentos de palos de lluvia de Australia. La novela transmite todo, dentro de mis novelas hay microcuentos, hay poemas. Yo he triunfado con la novela, ¿no? Y me gusta mucho la novela, pero el cuento tiene algo de muy auténtico. Mis cuentos iluminan mis novelas. Entre mis cuentos y mis novelas hay pasadizos, se repiten personajes, se hacen guiños, porque yo intento darle al lector un mundo con sus propias reglas. La belleza en el cuento que en la novela. Lo que ocurre es que en un cuento una sola palabra fuera de sitio hace que un cuento sea malo. Un cuento no puede faltar ni sobre una sola palabra. En cambio hay novelas incluso magníficas que tienen partes muy incorrectas o no son imperfectas. Una gran novela que es Bajo el volcán, una novela muy imperfecta, que me puede haber novelas muy perfectas que me parezcan frías. En cambio en el cuento precisa por su propia estructura de perfección no razonable. Bueno, no están todos publicados, unos están publicados, otros inéditos. Ha publicado alguno en la revista Eñe, en El País, también en El Mundo, pero no, es un deseo. Primero es que después de un éxito como esto de la novela en que somos malditas, bueno, te puedes conceder un momento de libertad, un momento de hacerte un regalo a ti mismo, ¿no? Dice Juan Gelman que el arte es el mejor regalo que el hombre puede hacerse a sí mismo. Pues en teoría yo me he regalado a mí misma este libro de cuentos, pero creo que el cuento está cerca de la pureza de la literatura y tiene que ver con la construcción de una obra como un cuerpo coherente. No es una cosa que hagas por dinero ni por nada, sino que lo haces porque es coherente. Y quizá me haya influido estar en Iowa, porque Iowa era el lugar de los cuentistas, donde estaban Carver, Cheever, Flannery O'Connor, y en Estados Unidos, igual que en Sudamérica, un gran escritor siempre es un escritor de cuentos, o que al menos escribe cuentos. Un escritor como Franzen tiene que escribir un cuento para New York. Aquí, sin embargo, en Europa, pero no solamente en España, en Europa es casi lo contrario. Un gran escritor es casi por definición un escritor de novela. Te diría que Europa es el continente de la novela y América el del cuento. ¿Por qué? Interesante cuestión, pero yo creo que los grandes han hecho siempre todo así. Son mucho más como los Tales of the Unexpected, ¿no? De Roald Dahl. Sí, porque a mí me gusta más mira, me gusta que me hagas eso porque no estoy tan segura de la sorpresa. Yo creo más en arañarles, levantar la piel de la realidad a ver qué hay debajo. A mí me gusta más pensar que creemos que el mundo es así, pero detrás de ti hay algo que no nos podemos imaginar. Ese es el cuento, ¿no? El hombre que vive en mi casa cuando yo no estoy, lo peor es que creo que soy yo. Me gusta el cuento tiene para mí está unido al absurdo, al fantástico, al kafkiano, al humor. Los cuentos europeos que a mí más me gustan son los de Kafka. Creo que a pesar de que te he dicho esto de América, vale, Europa es el continente de la novela, pero tiene para mí los mejores cuentos del mundo que son los de Kafka. Entonces, para mí el cuento es la epifanía, y los de Joyce, o sea, que es el que introduce la epifanía. Para mí el cuento es la epifanía. El cuento americano, pues en América hace muy poco, en la Feria de Guadalajara decían que yo hacía realismo mágico sucio, pero a mí el cuento ya muy superado hoy en día, ¿no? Pero el cuento del realismo sucio, que es como que abandona a los personajes, no me interesa. Que es como coger un trocito de vida y dártelo, pero no. Quiero que haya una iluminación en el cuento, quiero que haya una epifanía en el cuento. Lo que no tiene que haber es una moraleja. La moraleja la tiene que sacar el lector, eso sería muy feo. Pero el cuento sí que tiene que darte una iluminación. Digamos, creo en la epifanía, en ese sentido, más en los cuentos que en las novelas. No, siempre fue así. Por ejemplo, en cuentos que no están ahí, hay varios cuentos que no están en este libro. Lo que ocurre es que este libro hay muchos más cuentos que no están en este libro, que hacen referencia a otros cuentos. Y las novelas, todas mis novelas, en cada novela salen personajes
de otra novela, solo que salen de secundarios. Pero claro, como se ve que nadie ha leído todas mis novelas, porque te digo que se trata de construir un mundo que tenga sus propios pasadizos, un mundo en el que el lector imponga sus propias reglas. A mí me ocurre, a diferencia bueno, pues he dicho muchas cosas, ¿no? Que el cuento es un polvo, que la novela es una historia de amor, que el cuento es una revelación, y el cuento es, y más bien la novela es una cuestión de trabajo, una arquitectura, pero yo siempre sé, a ver, hay gente que cuando ve a un hombre o una mujer sabe ya si va a ser una historia importante o solamente un rollo. Pues lo mismo pasa a mí, yo prácticamente siempre sé cuándo es una novela y cuándo es un cuento. Lo que ocurre es que como en la vida te puedes equivocar. A veces tú piensas, sobre todo te puedes equivocar cuando piensas que es un cuento y luego lo encuentras muy interesante. Yo tengo un cuento que no está publicado en este libro, que cuando lo leí en Estados Unidos dijeron tienes que hacer una novela, es una historia estupenda para una novela, pero yo nunca he escrito, o sea, nunca de un cuento a hacer una novela y nunca he cogido, lo que pasa es que sí hay personajes que están en mis cuentos y en mis novelas. Hay varios cuentos que hablan de este sentido de la vida, ¿no? One Way, Tren de Vida y La Sala de Espera, claramente hablan del sentido de la vida. Una mayoría de cuentos que hablan sobre la violencia, sobre todo la violencia excesiva del poder, sobre cómo el que está arriba ejerce la violencia sobre el que está abajo. Ese es casi el eje que une el libro de Fina Rosa Blanca. Respecto a la división, en el cielo, donde todavía hay esperanza, donde de hecho hay un avión, porque en el cielo hay un avión, los personajes se buscan, en el purgatorio los personajes se encuentran y en el infierno se quitan las máscaras. Si fuese este libro una relación amorosa tormentosa, empieza en el cielo, sigue en el purgatorio y acaba en el infierno. El eje fundamental, yo creo que hay una defensa de la bondad como forma de inteligencia, precisamente porque mis malos son malos malísimos que están perdidos. Y creo que además hay una defensa de esa gente que no tiene voz, de esa gente de la que no hablarán cuando estén muertos, de esa gente que va a perder, de la gente que ha perdido la historia. Hay un cuento que acaba porque los alemanes siempre perdemos todas las guerras. Pues el fin de la Rosa Blanca habla de los que perdemos todas las guerras. Sí, porque yo soy en mi vida personal me he caracterizado por la lucha por los derechos de los animales. Aunque claro, primero hay que defender los derechos de las personas, pero yo he comprobado una y otra vez que la violencia contra los animales es lo mismo que la violencia contra las personas. Si tú no les enseñas a los niños empatía, o sea, empatía es sufrir con el otro, pues si no les enseñas empatía es lo mismo. Por eso Selena, que es uno de mis cuentos favoritos, que es una cita del Ryder Digges, alguien que maltrata a los niños y a los animales no puede ser de todo malo. Evidentemente yo pienso lo contrario, pienso que tal como eres con los pequeños de la Biblia, serás con los grandes. Hay una defensa muy grande del colectivo de los niños, que es el único colectivo marginado al que todos hemos pertenecido. Todos hemos sido niños, pero parece que se nos ha olvidado porque nadie defiende a los niños. Mira, un cuento es una idea, acabo de decir. Un futuro, un derivado, es una idea. Un futuro, un derivado, está acabando con nuestro modo de vida. Luego, si una idea puede acabar con nuestro mundo, una idea, un cuento, puede salvar el mundo. Luego yo escribo el fin de la Rosa Blanca para salvar el mundo, para lo que yo llamo rescate emocional. Porque mira, rescate financiero podemos estar sentados. Nadie nos va a rescatar más que nosotros mismos. Pero rescate emocional, que tiene que ver con movimientos con los que me han vinculado y que me siento muy identificada, como el movimiento Hister, es un movimiento de volver a los valores, ¿no? Un movimiento de volver a los valores, de volver a lo más auténtico, de conseguir rescatarnos emocionalmente. Porque antes no teníamos tanto, pero no necesitábamos tanto. Porque esta crisis es porque hemos dejado el poder a unos pocos que juegan como el Monopoly con nuestras vidas y lo hemos hecho a cambio de nuestros iPhones. Entonces, no sé si nos hemos vendido, en vez de vendernos por un plato de lentejas, nos hemos vendido por un teléfono de última generación. Bueno, a mí me parecía al final que todos los cuentos llevaran dedicatoria, me parecía un poco agobiante, pero había algunos en que su historia estaba unida a gente que quiero que la mayoría está muerta y me parecía bonito que todavía la llevasen, pero bueno. La mayoría de las citas que lleva el libro son mías, por ejemplo, la línea gris empieza con una cita que dice: la memoria es como una línea gris y cansada, eso es mío, lo pongo como un aforismo.
en el muerto dice, el buen discípulo es el que se convierte en maestros y maestras, y también es mío, que me convenía, por esto le quería contar. Pero añades esto de una respiración. Tendrías que leerla pensando en una sola respiración, expiración. Por cierto, transida y helada y sobrecogedora.